Hola, buenos días, compañeros, profesora Sonia. Quien les habla es la licenciada Darlene Mendoza y el día de hoy les voy a exponer sobre mi caso clínico. Bien, como datos generales tenemos nombres y apellidos NN, es una pacientita de 45 años de sexo femenino. El servicio en donde se encuentra es la UC1. La fecha de ingreso al servicio es el 17 del 6 del presente año y la fecha de recolección de datos es en el mismo día. La ubicación. Con respecto a la nota de ingreso, el tiempo de enfermedad es de 10 días, el inicio es insidioso y el curso es progresivo. Entonces la paciente refiere que 10 días aproximadamente antes del ingreso presenta disnea, mediados esfuerzos, asociado a edema de miembros inferiores y superiores. Y dice que de esos 10 días, 3 días antes del ingreso, la disnea aumenta, se le agrega taquipnia y poco a poco se van edematizando más sus extremidades. También se le asocia que no puede tolerar el decúbito y adopta una posición ortopneica, motivo por el cual acude primero a la emergencia del hospital de Huaycán, en donde ahí es derivada al hospital de Ate, y desde el hospital de Ate se coordina una referencia hacia el hospital, hacia un hospital de mayor complejidad como es el Almenara. La paciente ingresa por la unidad de shock trauma con infusión de nitroglicerina. Entonces se le toma un examen AGA donde se evidencia acidosis metabólica, también se le realiza una tomografía de tórax y se le evidencia congestión pulmonar, motivo por el cual la paciente ingresa a la UCE para continuar manejo. Como antecedentes tenemos que es hipertensa y diabética hace aproximadamente 15 años y hace 5 meses la paciente refiere que le diagnosticaron enfermedad renal crónica en estadio 4. Como antecedentes quirúrgicos niega, reacción alérgica a medicamentos niega, y su medicación era de omeprazol, nifedipino, losartán, ácido fólico, metformina, atorvastatina y furosemida. Cabe resaltar que aquí la paciente decía que no era constante en, en la medicación, a veces, es decir, a veces tomaba, a veces no tomaba, porque se olvidaba. Recibió sus 3 vacunas contra la COVID-19. Con respecto al examen físico subjetivo, la paciente refiere dolor de 8 puntos en ambos miembros inferiores, presenta sensación de ahogamiento, de disnea al reposo, refiere no saber lo que le está pasando y también refería que no sabía en qué consistía la hemodiálisis, porque ya se le había explicado, el doctor ya le había explicado que necesitaba una hemodiálisis de urgencia, pero ella refería que no sabía qué es lo que le iban a hacer. Objetivo es aparente regular estado general con cánula binasal a un fío de 40%. En el sistema nervioso la paciente está lúcida, orientada, no presenta signos meningios y con una escala de Glasgow de 15 puntos. Tórax presenta polignia, movimientos ventilatorios pasan disminuidos en bases de hemitórax derecho. Se le auscultan ruidos agregados tipo crépitos bilaterales a predominio de hemitórax derecho. Cardiovascular son rítmicos de buena intensidad, no presenta soplos, abdomen blando depresible, ruidos hidroaéreos presentes, no presenta signos peritoneales. Piel y mucosa, presenta edema en extremidades tanto superiores como inferiores con un fobia de 3 puntos y presenta edema periorbital. Palidez de 2 cruces. Genitourinario, la paciente estaba con sonda Foley y bolsa colectora. Bueno, en el turno no presentó orina. Con respecto a las funciones vitales, presión arterial de 153/71, frecuencia cardíaca 70 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 36, su glucosa de 90 miligramos por decilitros, una saturación de 97%. Ahora, con respecto al diagnóstico, es una IRA tipo 1
congestión pulmonar más efusión pleural. Presenta también una falla cardíaca aguda descompensada con FEBI preservada, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada era de 50%. Es una enfermedad renal crónica tipo 4, no hemodiálisis. Trastorno de ácido base, acidosis metabólica descompensada, trastorno de hidroelectrolito, de hipercalemia leve, hipercloremia, es una hipertensa no controlada, diabetes mellitus tipo 2 y anemia moderada de 8 gramos por decilitro. Con respecto al tratamiento que se le indicó, fue de NPO, también se le agregó furosemida 40 miligramos STAT y luego cada 6 horas, nitroglicerina era titulable, metoclopramida cada 8 horas, omeprazol cada 24 horas, toma de hemoglucotex cada 6 horas y insulina escala móvil, gluconato de calcio 2 ampollas hasta la hemodiálisis y debería de estar en una posición semisentada y también estaba indicado tramal, gravol, PRN. A la paciente se le realizaron interconsultas y también una serie de pruebas de imágenes. En la interconsulta con nefrología, esta especialidad indicó que se le debería de realizar la firma del consentimiento informado para la colocación de CVC de alto flujo. Y una vez que tengan ese consentimiento, acercarse a su servicio para la entrega del catéter de alto flujo para su posterior colocación por el médico del servicio y así poder iniciar la hemodiálisis de emergencia. También se le realizó una interconsulta con cardiología en la cual pudo observar el EKG que se le realizó, en el cual esta especialidad indicó que los ruidos eran rítmicos, sistólicos, su frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales, el PR dentro de los parámetros normales, QT también parámetros normales y el QRS también dentro de los parámetros normales. También se le realizó un ecocardiograma al pie de cama en donde indicaron un FEBI de 58%, una TAPSE de 20%, encontraron una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y una disfunción diastólica tipo 2. No encontraron ninguna valvulopatía significativa, encontraron derrame pericárdico de leve a moderado y todo esto no presentaba no era sin compromiso hemodinámico. Cardiología indicó o dio sugerencias de manejo de la falla cardíaca con furosemida y con nitroglicerina y toma de EKG toma de EKG y toma de enzimas cardíacas y continuar manejo por servicio, ¿no? Con respecto a la tomografía al tórax, se vio que presentaba signos de efusión pleural derecha con presencia de efusión pericárdica, sin signos de inestabilidad hemodinámica. En los exámenes auxiliares, su pH de 7.26, presión parcial de oxígeno 98, presión parcial de CO2 de 32.7, su potasio de 5.61, cloro de 113.9, sodio de 136.4, calcio de 1.22, su glucosa de 91.3, bicarbonato de 15.4, creatinina de 6, urea de 169, hemoglobina de 8.5, INR de 0.9, albúmina de 2 gramos por decilitro y proteínas de 4.7 gramos por decilitro. Este es una
como un seguimiento que se le hizo a la paciente. Entonces, bueno, el 17 la paciente ingresó al hospital, después fue primero a shock trauma, después fue a la UC1. Ahí en el mismo 17 se le realiza la colocación de su CBC de alto flujo en la yugular izquierda. Y también hizo el debut de hemodiálisis con un ultrafiltrado de 1000. La diuresis de 12 horas fue de 300 y el balance de menos 1152. Para el día 18, la paciente aún refiere que presenta disnea. Se le inicia cobertura de antibióticos por sus resultados de orina patológicos. También se le inician ya sus antihipertensivos, en total tenía 3, losartán, nifedipino y metildopa. Se le ven los resultados de los marcadores cardíacos, negativo. Diuresis de 450, balance de 834 cc. El día 19, sin intercurrencias, su diuresis de 450 y su balance de 493. Para el día 20 se le realiza la segunda sesión de diálisis con un ultrafiltrado de 3100 cc. Su diuresis de 350, balance de menos 3056. Para el día 21, como le realizó un urocultivo el día 17, se los dieron los resultados y salió positivo para Escherichia coli sensible. Diuresis de 500, balance menos 772. Para el día 22 realizó su tercera sesión de diálisis con un ultrafiltrado de 2500. La orina fue de 550 y balance de menos 412. Para el día 23 la paciente, se le hace un cambio de antibióticos por el urocultivo positivo, se le dejó ertapenem. Su diuresis de 1100, balance de menos 740. Para el día 24 se le realiza otra sesión de diálisis. Su orina fue de 700 y su balance de menos 330. Y después a la paciente, cuando la fui a ver a la sala, ya no la encontré porque la habían cambiado a otra sala. Después cuando me percaté que aún seguía en el hospital, lo que pude leer en su historia es que el catéter para el día 29 estaba disfuncional y no se le realizó la diálisis en ese día por el catéter, así que se le procedió a cambio de catéter. Estos son los resultados de la creatinina y de la urea antes y después de la diálisis. La creatinina antes de la diálisis, cuando ingresó al hospital, era de 6 y la urea de 166, y después de la diálisis que se le realizó, su creatinina fue de 4.9 y su urea de 134. Ya. Con respecto a la enfermedad renal crónica, que era la afección, podríamos decir, que le estaba ocasionando todo la congestión pulmonar, la insuficiencia respiratoria y la falla cardíaca, ahí la institución Caligo la define a la enfermedad renal crónica pone 2 puntos principales. Vendría a ser enfermedad renal crónica cuando la persona presenta un descenso del filtrado glomerular, es decir, menos de 60 mililitros por minuto, lo normal es de 90 a 120, y la paciente tenía 15 mililitros por minuto. Y el otro punto es que la persona debe presentar lesión o daño renal. Cuando hablamos de lesión o daño renal nos referimos a la presencia de albuminuria, de proteinuria, a la presencia de alteraciones en el sedimento urinario, una alteración histológica en la biopsia renal
o otra alteración estructural o funcional en las pruebas de imágenes, presenta trastornos hidroelectrolíticas o de otro tipo de origen tubular y presenta una historia de trasplante renal. Entonces, debe de ser todas esta presencia de lesión o daño en el renal o este descenso del filtrado glomerular por lo menos durante un periodo superior o mayor a 3 meses. Ahora, los factores de riesgo. Esta institución que digo ha clasificado a factores de riesgo según factores de susceptibilidad, de iniciación, de progresión y de etapa final. Cuando hablamos de factores de susceptibilidad son aquellos los cuales van a incrementar la posibilidad de daño renal, no es decir aquellos en los cuales si las personas lo sufren o los tienen son van a estar más susceptibles al daño. Estos son los mayores de 60 años, personas que en su familia hayan sufrido de enfermedad renal crónica, personas con bajo peso al nacer, el sexo masculino, aquellas personas que presentan una reducción de la masa renal, aquellas personas de la raza, por ejemplo, la raza negra, los afroamericanos, ¿no? Cuando hablamos de factores de iniciación son aquellos que inician directamente el daño. Aquí encontramos a aquellas personas que sufran, que tengan enfermedad renal aguda, los hipertensos, los diabéticos, las personas que sufran de alguna enfermedad autoinmune principal, como por ejemplo el lupus, aquellas personas que tengan infecciones sistémicas, infecciones del tracto urinario a repetición, cálculos urinarios, que sufran obstrucción del tracto urinario a repetición, y algunas personas que por el consumo de medicamentos, es decir, la toxicidad de los medicamentos, ¿no? O enfermedades hereditarias, ¿no? Ahora, cuando hablamos de factores de progresión, son aquellos que van a empeorar, es decir, el daño ya está establecido, pero si presentan estos factores van a empeorar aún más el daño, o si no van a aumentar o van a hacer que la tasa de filtración glomerular disminuya aún más rápido. Estos son, es decir, aceleran el deterioro de la función renal. Es decir, estos son la presencia de un mayor nivel de proteínas, de proteinuria, la presión arterial mal controlada, el nivel de glicemia mal controlado en los diabéticos, ¿no? La dislipidemia, la obesidad, ¿no? Ahora los otros factores son los factores de etapa final, son los que van a aumentar la morbilidad y la mortalidad en la insuficiencia renal. Estos son la anemia, la albúmina sérica baja, el fósforo alto y una derivación tardía a nefrología, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica que presentan las personas con enfermedad renal crónica? Aquí encontré una imagen de una forma más fácil de poder recordar la principal sintomatología, ¿no? Con respecto a la A, las personas tienden a desarrollar acidosis metabólica, ¿no? Porque no producen bicarbonato. Con respecto al B, cerebro, son más propensos desarrollan en lo que conocemos como encefalopatía urémica. Con respecto a la C, cardiovascular, aquí estos pacientes son propensos a desarrollar infarto agudo de miocardio o ACV. Y en este caso, también en cardiovascular, las personas con enfermedad renal crónica no controlan muy bien la presión, ¿no? Es decir, si son hipertensos, la presión no la van a regular, y si no son hipertensos o si han desarrollado enfermedad renal crónica por diabetes, tienden a desarrollar hipertensión. Con respecto a la D, que es digestivo, presentan anorexia. Con respecto a la E, endocrino, las hormonas, prácticamente todas las hormonas del organismo tienden a caer. Con respecto a la F, de fosfato, el fosfato aumenta y disminuye el calcio, lo cual
está o predispone a este tipo de personas a padecer enfermedades de los huesos, lo que se conoce como osteodistrofia renal, que es un conjunto de enfermedades que mayormente afectan a los huesos. Hay retención de agua y de sal. Con respecto al H, hematológico, tienden a sufrir de anemia porque no se produce eritropoyetina. Con respecto a la I, bueno, de hipercalemia. La J es como una mnemotecnia de juntos de URI y creatinina. La URI y la creatinina van a estar elevadas, vamos a encontrar URI de 6, de 7, de 8. Con respecto a la K, que es de piel, tienden a presentar lo que conocemos como escarcha urémica. Ahora, también existe clasificación, según esta institución que es la CADIGO, la cual va a clasificar a la enfermedad renal crónica en estadios, y para esto se va a valer según el filtrado glomerular y la albuminuria. Entonces, con respecto al filtrado glomerular, lo clasifica en 5 estadios del 1 al 5, y en la 3 hay A y B. Con respecto a la estadio 1, es cuando las personas presentan una tasa de filtración glomerular mayor de 90. Normal es bueno, aquí casi no hay lesión ni daño, ¿no? Entonces, ahora el siguiente estadio es el estadio número 2, que es cuando presentan una tasa de filtración glomerular de 60 a 89. El estadio 3A, cuando presentan una tasa de filtración de 45 a 59, es un descenso ya de leve a moderado. Estadio 3B es un descenso moderado a grave de tasa de filtración de 30 a 44. El estadio 4 es cuando ya es un descenso grave de la tasa de filtración glomerular. Encontramos una tasa de 15 a 29 mililitros por minuto. Y el estadio 5, o también llamado el terminal, que es cuando la tasa de filtración glomerular es de 15 mililitros por minuto. Y la otra clasificación es según la albuminuria, que los clasifica en 3 estadios, ¿no? Dependiendo a la cantidad de albumina que se presenta en orina, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución para la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, para la enfermedad renal crónica, o mejor dicho, cuando una persona con enfermedad renal crónica se le debe de realizar la diálisis de emergencia, como en este caso la señora, lo cual se conoce como terapia de reemplazo renal, ¿no? El TRR. Se va a utilizar la TRR cuando exista emergencia, o cuando se amenace la vida, ¿no? Es decir, en situaciones de hipercalemia, en situaciones de acidosis metabólica, en situaciones de edema pulmonar, cuando existen las complicaciones urémicas como la encefalopatía urémica, cuando no se puede controlar los solutos como la URI y la creatinina están elevados, cuando mejor dicho no responden al tratamiento médico, cuando exista una sobrecarga importante de volumen. ¿Cuáles son las modalidades de TRR? Tenemos a la terapia continua de reemplazo renal, que esta no se utiliza en el Perú, sino que es debido al alto costo. Entonces eso es una forma de hemodiálisis, pero en la cual la persona está conectada a la máquina por prácticamente 24 horas, ¿no? Y esta se utiliza en aquellas personas hemodinámicamente inestables. La otra modalidad es la hemodiálisis intermitente, que es la que más se utiliza en el hospital o incluso en todo el país, en la cual consiste en, bueno, como sabemos, el tiempo es de 2 a 3 horas, en la cual se debe de realizar en aquellas personas con que presenten que estén hemodinámicamente estables debido a sus mayores efectos como la hipotensión. Y la otra modalidad es la diálisis sostenida de baja eficacia, que es como es
una tipo de hemodiálisis, la cual también, al igual que la primera, la CRRT, no se realizan actualmente en el país, sino que la que mayor se utiliza vendría a ser la hemodiálisis. Ya, bien, ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual una persona puede desarrollar enfermedad renal crónica? Entonces, recordemos que la enfermedad renal crónica vendría a ser el resultado final de una serie de enfermedades principales. Entonces, es decir, la enfermedad renal crónica es la enfermedad secundaria de una enfermedad principal. Ahora, las tres principales causas por las cuales una persona desarrolla enfermedad renal crónica vendría a ser en primer lugar la diabetes, con un 40%, la hipertensión y las glomerulonefropatías. Ahora, recordemos que la paciente era diabética y era hipertensa desde hace 15 años. Entonces, tiene ya unos factores de riesgos por los cuales ha desarrollado la enfermedad renal crónica. Y también recordemos que la diabetes y la hipertensión van a conducir a una enfermedad renal crónica, pero no es de un momento para otro, sino que va a tomar años. Según estudios, aproximadamente unos 10 a 15 años una persona puede desarrollar enfermedad renal crónica si lleva si no existe un adecuado control de las enfermedades. En este caso, esta paciente llevaba un estilo de vida sedentario, una mala alimentación, aparte que no consumía con regularidad y al pie de la letra sus pastillas porque se olvidaba, ¿no? Entonces ella también refería que siempre iba a los hospitales porque sus presiones estaban elevadas constantemente, siempre iba porque la glucosa se le subía, ¿no? Entonces, desde ya vemos que es una pacientita en la cual no tenía un buen cuidado de las principales enfermedades que padecían, como es la hipertensión y la diabetes. Entonces, ahora recordemos que la hipertensión va a dañar al riñón. ¿Cómo daña el riñón? En este caso, hipertensión sistémica va a transmitir estas presiones altas a la microvasculatura renal y también por el acúmulo de proteínas que en este caso van a estar en los riñones. Y ahora, la diabetes, ¿cómo daña a la enfermedad renal crónica? ¿Cómo daña al riñón y conduce a una ARC? La diabetes va a dañar el riñón mediante el daño específico en las células mesangiales. Las células mesangiales son aquellas que se encuentran en el túbulo renal, las cuales van a participar en el filtrado glomerular. Recordemos que un exceso de el ambiente constante de hiperglicemia crónico, en la cual desarrolla un diabético mal controlado, daña no solamente a los riñones, sino puede dañar a la retina, a los nervios, corazones, cerebro, ¿no? Entonces, en este caso, la diabetes, para desarrollar enfermedad renal crónica, daña las células mesangiales, los cuales, tanto la hipertensión como la diabetes, al dañar las células, las células principales, va a hacer que las nefronas activen un mecanismo de autodefensa. ¿Cómo es esto? Es decir, que como existe un daño o una pérdida de nefronas, las nefronas que quedan van a conducir a una hiperfiltración y a una hipertrofia, es decir, van a aumentar la tasa de filtración glomerular debido a que existe pérdida de nefronas, es decir, van a tratar de recuperar esas nefronas ya perdidas, ¿no? Entonces, esto es como un ciclo. Entonces, hay un daño de nefronas, las nefronas que sobran van
van a sufrir una hiperfiltración o una hipertrofia, la cual va a originar más pérdida de nefronas y así sucesivamente. Mientras más nefronas se pierdan, nuevamente van a ver más nefronas que van a sufrir una hiperfiltración, una hipertrofia, y la cual va a conducir a su daño. ¿Por qué? Porque la hiperfiltración a la cual se someten las nefronas, debido a que existen nefronas las cuales están dañadas, va a generar la muerte glomerular. Entonces, al generar la muerte de un glomérulo, se va a desarrollar lo que conocemos como enfermedad renal crónica. Los patrones alterados observados en el paciente. El patrón número 1, percepción de la salud. Se pudo apreciar que la pacientita era una persona que prácticamente concurría mucho al hospital por las enfermedades propias que tenía. La paciente refería que casi siempre iba al hospital porque siempre se le subía la presión, por la glucosa. Era una paciente con, presentaba antecedentes de enfermedad hipertensa, diabética. Su medicación habitual no la consumía al pie de la letra, por así decirlo, sino que a veces lo tomaba, a veces no lo tomaba, porque se olvidaba. Su nivel de comprensión de la enfermedad era moderada y no realizaba ninguna actividad preventiva, ¿no? Con respecto al patrón 2, nutricional metabólico, su tipo de dieta, ella refería que comía de todo, más grasas, más comida chatarra. El apetito últimamente había disminuido cuando se enfermó, había aumentado de peso por el edema que presentaba. La coloración de la piel presentaba palidez por la anemia, accesos vasculares y tenía dos en el miembro superior derecho y uno en el miembro superior izquierdo. Con respecto al patrón número 3 de eliminación, presentaba sonda Foley, más bolsa colectora. Con respecto al patrón 4, actividad de ejercicio, presentaba disnea, polignia, se cansaba al menor esfuerzo, presentaba ruidos respiratorios, crépitos bilaterales a predominio de hemitórax derecho, estaba con oxígenos y presentaba cánula binasal a 5 litros por minuto. Edema, sí, estaba edematizada, miembros inferiores, superiores y periorbitral. Con respecto al patrón número 7, autopercepción, autoconcepto y tolerancia a la situación y al estrés. Estado emocional, presentaba ansiedad, preocupaciones principales o comentarios que refería, ella decía que se ahogaba, que no se podía mover ni a la derecha ni a la izquierda porque se ahogaba con facilidad, estaba asustada, no sabía qué le estaba pasando, además refería que no entendía por qué le iban a realizar la hemodiálisis y no sabía tampoco en qué consistía este procedimiento. Ahora, con respecto a los diagnósticos de enfermería planteados, el primer diagnóstico que planteé es deterioro del intercambio de gases relacionado con el desequilibrio en la ventilación-perfusión, evidenciado por un pH anormal, por una alteración de la profundidad respiratoria, alteración del ritmo respiratorio, una disminución del nivel de CO2 y taquipnea. Dolor agudo relacionado con lesiones por agentes biológicos evidenciados porque la persona verbaliza acerca de la intensidad con un EVA de 8 puntos. Disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la precarga y poscarga evidenciado por edema, murmullos respiratorios y disnea. Exceso del volumen de líquidos relacionado con desviaciones que afectan la eliminación de líquidos, evidenciado por sonidos respiratorios, alteración en el patrón respiratorio, azoemia, edema, congestión pulmonar, derrame pleural, oliguria, aumento de peso en un corto periodo de tiempo, PC desequilibrio electrolítico, PC insuficiencia renal crónica, ansiedad relacionado con la situación desconocida, los estresores, el dolor, evidenciado por expresar angustia, expresar ansiedad por los cambios en los eventos de la vida,
Otro diagnóstico que me planteé es obesidad relacionado con la frecuencia alta de ingesta de comida de restaurante o fritura, actividad física diaria promedio es menor a la recomendada, y también el otro es de riesgo de lesiones por presión en adultos relacionado con anemia, diabética y edema. El primer diagnóstico, que es deterioro del intercambio de gases, relacionado con cambios en la membrana alveolo-capilar. Mi NOC, que vendría a ser el estado respiratorio, intercambio gaseoso, la escala, que es desviación grave del rango normal de 1 punto y sin desviación del rango normal de 5 puntos. Mis indicadores que están aquí. Mi puntuación basal, que era de 3 puntos, y debo de mantener en 4 puntos y aumentar a 5 puntos. Con respecto al NIC, las intervenciones es en la oxigenoterapia y en el manejo del líquido, del equilibrio ácido-básico y monitorización del equilibrio ácido-básico. Mis actividades fueron preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado y humidificado, controlar la eficacia de la oxigenoterapia según corresponda, observar si se producen lesiones de la piel por la fricción del dispositivo de oxígeno, vigilar el flujo de litros de oxígeno, y se debe de comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra la concentración prescrita. Colocar al paciente para facilitar una ventilación adecuada, es decir, elevar la cabecera, ¿no? Mantener un acceso venoso permeable, monitorizar el patrón respiratorio y monitorizar los síntomas de insuficiencia respiratoria. Todo se realizó. Mi puntuación final fue de 3 puntos, debido a que prácticamente la paciente presentaba este deterioro de intercambio de gases por la congestión pulmonar que tenía, y en mi turno la pacientita se le preparó todos el consentimiento informado, ya se le firmó, ¿no? Solo estábamos a la espera de la colocación del CBC, que eso ya quedó para el siguiente turno. El otro diagnóstico es dolor agudo. Mi NOC es nivel del dolor, mi escala grave de 1 punto y ninguno de 5 puntos. Mis indicadores, mi puntuación basal es de 3 puntos, mantener en 4 y debo de aumentar a 5. Mis intervenciones NIC está en el manejo del dolor agudo y administración de analgésicos. Actividades es realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que lo alivian y agudizan. Monitorizar el dolor utilizando una herramienta de medición válida y fiable, asegurarse de que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de las actividades que lo induce, administrar las medicaciones prescritas y notificar al médico si las necesidades de control del dolor no tienen éxito. Todo se realizó y mi evaluación fue de 4 puntos, refirió que disminuyó el dolor, pero mínimo. El otro diagnóstico, que es disminución del gasto cardíaco, mi NOP vendría a ser efectividad de la bomba cardíaca, mi escala grave de 1 punto y ninguno de 5 puntos. Estos son mis indicadores y mi puntuación basal es 3, mantener en 3 y aumentar, a 5. Mi NIC vendrían a ser cuidados cardíacos. Mis actividades es toma de funciones vitales, realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, comprobar el pulso periférico, el edema, llenado capilar, color y temperatura de las extremidades, controlar el estado respiratorio, monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíaca, toma de EKG con regularidad, vigilar las tendencias de la presión arterial y los parámetros hemodinámicos, monitorizar el estado cardiovascular, controlar el equilibrio de líquidos y verificar si se toman exámenes de laboratorio, en este caso las enzimas cardíacas, y titular la administración de nitroglicerina, según corresponda. Mi puntuación final, también se fue de 1 punto, porque esto no puede mejorar de un momento para otro, ¿no? Sino va a tomar días. Ahora, con respecto al otro diagnóstico,
El otro diagnóstico, que es el exceso del volumen de líquidos. Mi NOC es severidad de la sobrecarga de líquidos. Mi escala grave de 1 punto y mi puntuación basal de 2 puntos, mantener en 3 puntos y aumentar a 4 puntos. Mi NIC, evaluar la ubicación y extensión del edema, monitorizar entradas y salidas, monitorizar los signos vitales, administrar los diuréticos prescritos según corresponda, administrar las medicaciones prescritas y preparar al paciente para la diálisis, es decir, ayudar en la colocación del catéter, los preparativos, explicar el procedimiento, etc. Todo se realizó y mi puntuación final, bueno, fue de 2 puntos porque, como les dije, no se le pudo colocar el CBC en mi turno, sino eso quedó ya para el turno de la noche. Y una vez de la colocación del catéter, eso le iba a ayudar a eliminar un poco la retención que tenía. El otro diagnóstico es PC, desequilibrio hidroelectrolítico. Mi NOC es el equilibrio electrolítico y ácido base. Mi escala es desviación grave del rango normal de 1 punto y sin desviación del rango normal de 5 puntos. La puntuación basal era en 3, mantener en 3 y aumentar a 4. Mi NIC es manejo de líquidos electrolíticos. Actividades: llevar un registro de entradas y salidas, observar si los niveles de electrolitos son anormales, si existe disponibilidad, se debe de monitorizar los cambios del estado respiratorio y estar pendientes de que se le realicen las muestras de laboratorio de los niveles de líquidos o de los electrolitos que están alterados. Todo se realizó. Mi puntuación final fue de 3 puntos. El otro diagnóstico es PC, insuficiencia renal. Mi NOC es función renal. La escala es gravemente comprometido y no comprometido de 5 puntos. Mis indicadores: la puntuación basal, que era de 2 puntos, debo de mantener en 3 y debo de aumentar a 4. Mi NIC, manejo de eliminación urinaria y terapia de hemodiálisis. Mis actividades: preparar para el paciente para diálisis. Se realizó, explicar al paciente, explicar el procedimiento de la hemodiálisis y su finalidad, registrar las funciones vitales, realizar las acciones necesarias para la colocación de catéter para realizar la terapia de hemodiálisis y proporcionar los cuidados del catéter o fístula según corresponda. Se realizaron casi todas, menos las dos últimas, porque, como les dije, la paciente no se le colocó el CBC en mi turno. Mi puntuación final fue también de 2 puntos. Eso fue todo. Gracias.